Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar. Mientras os vais sentando, vamos a arrancar con la presentación que para muchos seguramente sea repetitiva. Aquellos que sea la primera vez que vengáis a uno de los eventos de TAG, esperamos. Vamos a contaros brevemente en qué consiste el ciclo. Estamos ya en el último evento del ciclo, con lo cual estamos ya terminando, pero aún así nos gusta empezar explicando un poco el porqué de estas sesiones. El ciclo arranca con la intención de visibilizar el trabajo y la práctica de los profesores más jóvenes del Departamento de Proyectos, y con esa premisa, Arantxa y yo iniciamos un trabajo de comisariado que, más que buscar una temática concreta, lo que ha perseguido es visibilizar la multiplicidad de intereses y temas que de algún modo sobrevuelan a todo el equipo docente y a vosotros los estudiantes. Y de ahí el título del ciclo TAG, que viene a representar o es el acrónimo de temas, lo que os acabo de contar, temas que son pertinentes y que nos interesan a toda la comunidad educativa. Arquitecturas, porque esos temas se visibilizan a través de la obra y de la arquitectura de cada una de nuestras prácticas. Y genealogías, porque hemos hecho este ejercicio a través de un call abierto en el que recibimos un hashtag y unas palabras clave junto con una imagen de cada uno de los profesores participantes. Hemos trazado una serie de relaciones, a veces por afinidad, otras veces por complementariedad o incluso por oposición, que nos han permitido dibujar cada una de las 8 sesiones en torno a una serie de palabras generales o principales que sobrevuelan cada uno de los eventos y que aglutinan todos estos intereses. Sin más, le doy la palabra a Arantxa para que os cuente la sesión de hoy. Genial. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, pues como bien ha comentado Begoña, hemos hecho un call a todos los profesores más jóvenes del departamento, recibimos una gran respuesta. Todos estos fueron los que incorporamos a nuestro ciclo, y esta pues no es la primera sesión, es ya la 7ª sesión, de hecho es la penúltima. Ya hemos podido escuchar más de 20 prácticas de profesores del departamento de proyectos, y hoy incorporamos 3 prácticas nuevas bajo estas grandes palabras que queremos que un poco inciten a la conversación, como son arquitectura estratégica, ensamblaje socioambiental y espacio potencial. Esta es una sesión especial porque nosotras en este caso no solo somos comisarias del ciclo, sino que también vamos a ser participantes, también pertenecemos al departamento de proyectos, y hoy nuestros socios presentarán nuestras prácticas. Las prácticas invitadas de hecho son Jesús Lazcano, profesor del departamento, muchas gracias por venir, que nos lanza la etiqueta o el concepto de Waste Landscapes. La práctica que Begoña realiza junto con Carlos García, muchas gracias, de abajo García Arquitectos, y que nos proponen hablar sobre ensamblajes y arquitecturas. Y la práctica que desarrollo yo misma junto con mi socio Álvaro Martín Fidalgo en Oceta Fidalgo Arquitectos, y que vamos a tratar de plantearos una novedad sobre cuasi arquitecturas. Como siempre decimos, esta sesión no sería nada sin esa segunda parte que constituye la fila cero. Es una fila cero intergeneracional en la que invitamos profesores de otras generaciones que no estaban incorporados en el call, pero también estudiantes en activo ahora mismo en la escuela, en el departamento, y ex estudiantes. Hemos tenido como personas, como veis aquí, súper interesantes. Y hoy, en la sesión de hoy, le doy muchísimas gracias por venir a María Auxiliadora Gálvez, a Jorge Sobejano y a Ángel Parmerín. Aquí. Muchísimas gracias. Como parte del ciclo, desarrollamos también una pequeña publicación a modo de fanzine que podéis encontrar ahí fuera y que os animamos a que recojáis y coleccionéis. Este fanzine es una pequeña publicación en la que cada uno de las prácticas realiza una pequeña reflexión escrita de 100 palabras sobre esa etiqueta que nos están lanzando, y también en la parte trasera realiza una especie de índice gráfico en la que trata de resumir el contenido de esta pequeña presentación. Hemos desarrollado ya unos 20 fanzines. Hoy se incorporan 3 más a la colección, que son estos que podéis encontrar allí. Y que, como podéis ver, bueno, se doblan en formato A6, es como un altamente coleccionable. Os animamos. Está siendo fantástica esta colección. Y sin más dilación, doy bienvenida a Álvaro Martín Fidalgo, que va a presentar Cuasi Arquitecturas. Un aplauso para él.
Vale, hola, ¿se oye? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias Begoña y Arantxa por estos días especiales que tenemos todos los meses con TAC, más o menos es una vez al mes, y la verdad es que nos permite aquí reunirnos y vernos otra vez las caras que nos vemos habitualmente y que no solemos compartir, puesto que entramos y salimos de la universidad por lo general bastante rápido porque tenemos nuestras prácticas fuera de aquí o tenemos otros compromisos y al final pues por lo menos podemos juntar y sobre todo compartir muchos de los asuntos que estamos haciendo. Como ha comentado Arantxa, que es como dicen los anglosajones, mi partner, hoy tenemos como Carlos y yo aquí doble presión porque no es intentar hacerlo bien de cara a todos vosotros, sino quedar bien con ellas, así que tiene una carga extra. Bueno, nosotros somos Azata Fidalgo y hoy el hashtag que traíamos, que lo hemos modificado un poco, tiene que ver con cuasi-arquitecturas. Las cuasi-arquitecturas son arquitecturas que pueden pasar desapercibidas por su pequeña escala, por su programa menor, porque pueden parecer que no tienen valor, pero sin embargo tienen enorme potencial ensamblando y construyendo comunidades. Generan relaciones entre los sujetos que circulan dentro de ellas y a su alrededor. Su existencia es inseparable de su relación con el contexto, que es preciso porque son conscientes de que se insertan en tejidos sociales ya existentes y que rearticulan, reconectan y expanden, contribuyendo a la construcción del mundo ordinario. Esto lo he ilustrado con unos documentos que producimos siempre en el estudio, que son ilustraciones que para nosotros son tan importantes como cualquier documento disciplinar de planta o sección. Hoy hemos traído dos ciudades en las que hemos trabajado durante bastante tiempo en nuestra carrera, prácticamente desde que comenzamos en ellas, y que sorprendentemente son bastante parecidas, pero en países diferentes. Son dos ciudades en las que hemos contribuido, más que trabajo, hemos contribuido, aparte de en diferentes situaciones que tienen y que voy a explicar. Una es Selb en Baviera, Alemania, y la otra es Aro en La Rioja, en España. Son muy parecidas porque ambas tienen en torno a 12.000 habitantes, tienen prácticamente la misma área y la misma densidad de población, incluso la misma altitud de nivel del mar, más o menos. Pero evidentemente tienen unos asuntos que son las diferencias, que son estas diferencias en cuanto a dinámicas urbanas. La Alemania tiene un problema de ciudad menguante y envejecida, la otra tiene un problema de obsolescencia del centro urbano y por lo tanto de movimiento hacia alguna periferia. Algunos de estos proyectos los hemos querido renombrar con nuevos hashtags, asuntos que a nosotros particularmente nos interesan, ¿no? Al vincular academia con práctica, para estar siempre redigiriendo lo que hacemos. Creo que todos los que estamos aquí y que compartimos esta disciplina de docencia, investigación, práctica disciplinar, nos permite releer lo que estamos haciendo y también validarlo de cara a futuros, ¿no? Estas dos ciudades al final operan de una manera parecida en cuanto a estrategia urbana. Ambas operan con ocuculturas urbanas. No hemos realizado con las administraciones proyectos de master planes de grandes avenidas o de nuevos barrios o de nuevas ciudades, sino que precisamente lo que hemos hecho es entender la ciudad como organismos vivos en los que pequeñas inserciones muy rápidas de estas cuasi arquitecturas permiten regenerar ese tejido enfermo no solo alrededor sino en la ciudad completa, o al menos esa es la voluntad. La primera es la de Selb, en Alemania. Esta ciudad en los años 50 y 60 tuvo un gran auge gracias a la producción de porcelana. Es conocida como la capital de porcelana europea. Y la principal marca, porque hay muchas, es Rosenthal. Sobre todo, el hijo del fundador, en torno a esos años 50-60, fue una persona súper activa, invitando y colaborando con múltiples artistas y arquitectos de escala internacional. Trabajó con Dalí, con Picasso, trabajó con Morandini, invitaba a estos artistas a ir allí, a realizar talleres con los alfareros. Y una colaboración muy interesante que duró muchos años fue fue con Walter Gropius, que diseñó el set de té que ves debajo, con una porcelana negra que es maravillosa, que solo producen allí. Y aquí le veis a Walter Gropius delante del edificio que habéis visto antes, que realizó, él diseñó y construyó y que es el principal como edificio bastión de Rosenthal, ya que tiene muchas fábricas a lo largo de todo el mundo, pero esta es su principal. Walter Gropius también fue invitado en ese momento por la ciudad para realizar un master plan de crecimiento. Era un momento en el que estaban viviendo un gran auge de trabajadores que provenían de otras zonas de Europa, sobre todo italianos, a trabajar en esta ciudad y, claro, consideraban un crecimiento ilimitado. Pero, claro, a partir de los 70 sucede lo contrario y lo que sucede es que estas ciudades monoindustriales, con una deslocalización de la mano de obra a Oriente, a China, por ser más barato, produjo lo que vemos ahora mismo aquí, que es la pirámide de población en 2008. Es una radiografía perfecta de una situación, no necesitamos ver datos o que nos cuenten más cosas. Es una pirámide de población decreciente, con un grave problema de ciudad menguante y con todos los problemas que ello conlleva, ¿no?
Cuando nosotros fuimos allí, el primer momento, un poco esta es la primera situación que advertimos, ¿no? Era una ciudad cuyo sonido estaba amortiguado por la nieve, veíamos muchísimos solares y comercios vacíos. Al final reinaba un gran manto de tristeza hacia un futuro bastante cierto. En ese momento, SEL decide presentar la ciudad al concurso Europan, que es un concurso europeo para jóvenes arquitectos, en el cual nosotros participamos en ese momento, y una problemática que consideraban como propia fueron, digamos, esta plataforma de Europan la ponen en contacto, en red, con otras ciudades que también tienen problemáticas similares. A través de distintas reuniones, como una que se produjo aquí en la escuela hace 2 semanas, no sé si habéis visto los carteles que hay en el hall, pues varias ciudades que probablemente no tenían nunca una conexión entre ellas pueden sentarse, pueden hablar y pueden debatir hacia posibles futuros gracias a la colaboración de jóvenes arquitectos. Entonces, eso permite que la disciplina se convierta en una disciplina que trabaja en red y que pone en contacto gente deslocalizada con otras personas y ponen en común este tipo de saberes, ¿no? Entonces, el documento de Ciudades Menguantes es bastante reciente, donde esta zona de Alemania, que es donde hemos trabajado nosotros, esta zona azul tiene que ver con el decrecimiento, rojo como con una intensidad de densidad importante, y que evidentemente también compartimos, como sabemos, en toda esta zona de España. Lo que pasa es que Alemania ya empezó hace 25 años a trabajar en políticas que intenten paliar estos efectos. En España creo que hemos empezado un poquito tarde. El primer proyecto que realizamos, porque ganamos este concurso, fue esto que veis aquí escrito, que es un poco raro de pronunciar, que es un Haus de Tagesmutter, que significa literalmente casa de madres cuidadoras. Era un programa con el que nosotros realmente no conocíamos, puesto que era un programa ajeno a nosotros. A fin de cuentas, las asociaciones de madres cuidadoras ponen en relación madres que a través de sus casas pueden cuidar a hijos de otras familias para permitir una conciliación entre la vida profesional y la laboral, aparte de otras instituciones, de otras formas de institucionalización, como pueden ser guarderías, etc. Este Haus de Tagesmutter tiene bastante relevancia en la región de Baviera, porque han generado un sistema pedagógico bastante interesante y que es bastante aplaudido. Habitualmente sucede en casas ya existentes, pero nosotros nos encargaron de hacer un proyecto nuevo para estas madres, ¿no? Entonces, al final lo que teníamos que hacer era una casa. En el concurso ya propusimos un sistema aditivo de bandas que funcionaban por adición, pero eran bandas muy especializadas, pero a la vez muy genéricas, que permitían circular de manera rápida. Y aquello que hicimos de una manera, pues no sé, a lo mejor intuitiva, funcionó muy bien, puesto que estábamos a 2.000 kilómetros de distancia, no conocíamos el idioma. Era nuestro primer trabajo, era nuestro primer proyecto que construíamos. Y siempre estábamos relacionándonos con gente que pensamos siempre y veíamos que sabía, lógicamente, más que nosotros. Entonces, en vez de imponer el proyecto, lo que hicimos fue abrirlo y hacerlo poroso a todas estas múltiples siempre inputs, ¿no?, que recibía el proyecto. Entonces, siempre trabajamos con estas bandas por separado. Entonces, las de los lados circulaban con los vecinos, porque los vecinos en Alemania tienen que firmar el plano en que están de acuerdo que el edificio se pega al lienzo medianero, ¿sabes? O sea, que se pega a tu edificio de una manera que tú estás de acuerdo. Otras circulaban con las usuarias y las familias que están de acuerdo, esto era más ancho, más alto, etc. Los ingenieros trabajaban solo con la estrechita, o principalmente con la estrechita, también tomando decisiones. Y nosotros, evidentemente, no es que estuviéramos mirando, sino que íbamos viendo siempre qué iba sucediendo con el proyecto. Era más gordo, era más delgado. Entonces, viendo la crisis imperante que había en España en ese momento, 2008, 2009, 2010, siempre piensas que el proyecto en algún momento se puede caer. Pero esto permitió que la apropiación, por lo menos, de los proyectos por tantos agentes, probablemente fue lo que hizo que se moviera hacia adelante. Además de que estas arquitecturas, al ser de escala más pequeña, no eran auditorios o museos, sí que creo que pasaron aquel filtro de lo posible y de lo real. Entonces, al final el edificio tenía esta serie de bandas en las que este centro de día son estas bandas, estas son los horarios de comunicación, no está calefactada, aquí hay un puente, y esta banda larga gris no pertenece al edificio, pertenece al ayuntamiento, que es esta banda de gris de la izquierda, para guardar los aperos de cuidado de toda esta zona interior. Fue un desarrollo que nosotros planteamos con Europan y que no desarrollamos nosotros, y era hacer esponjoso los interiores de manzanas. Frente a la calle y la plaza, proponíamos unos espacios intermedios donde las manzanas pudieran tener esos espacios disponibles a los vecinos que ocupan la manzana o ajenos. Y realmente se hizo con proyectos de paisajistas de Múnich y con otros concursos de vivienda en los que nosotros no participamos, pero que ha seguido teniendo vidas posteriores. Entonces, algo que nos sorprendió es que no solamente el exterior, sino que el interior, aparte de tener esta situación de que el proyecto
se pierde un poco por la parte nuestra, en realidad te vuelve con una gran sofisticación en cuanto, como podéis ver aquí, acabados de detalles, colores, etcétera, porque todo el aprendizaje de todos sus agentes está insertado en el proyecto. Esto lo cuento porque el siguiente proyecto que hacíamos en paralelo, y es un edificio para la juventud, con el mismo sistema sucedió lo contrario, y es que no teníamos un agente directo, como eran en el caso previo la Asociación de Madres. Aquí era un proyecto para la administración, para el ayuntamiento, en el que nos propusieron, digamos, atacar la pirámide de población, ya no por la parte más inferior, sino por una parte justo por encima, que eran los jóvenes. Si el primer proyecto lo teníamos aquí, que se ve aquí un poquito, la pieza amarilla, pues bajando por esta calle y acercándonos al centro, aquí tenemos el segundo proyecto, que es un poco más grande. Entonces, está más, digamos, en el casco antiguo, en calles más intricadas, las piezas tienen que responder a situaciones de cercanía, de edificios existentes, etcétera. Pero digamos que nuestra estrategia más relevante aquí fue juntar estos dos edificios en uno. Estos dos edificios iban a estar en lugares diferentes de la ciudad. Esto era un albergue, esto es un club social juvenil, y esto era un albergue con 50 camas, que es más o menos un autobús, ¿no? Entonces, lo que conseguimos al juntarlo es que aparecía esta pieza que no existía, que nadie nos pidió, y que es una pieza que a nosotros nos gusta pensarla con redefinición verbal más actual, como una pieza vacante, capaz de albergar programas, usos y posibilidades que nosotros desconocemos. De la misma manera anterior, pues el proyecto se fue construyendo de una manera, la verdad es que bastante orgánica. Esta pieza que os comentaba, y es esta, en el fondo tiene un alto índice de sofisticación infraestructural, pero es una pieza nada proyectada, nada definida, ¿no? Es una habitación sin contenido en la que al final se opera amueblando. Y esto ha permitido que creemos con muchos posibles futuribles en el proyecto, ¿no? Nos interesa que los interiores en este proyecto sean de condiciones abiertas, reinventables, evolutivos y acogedores. De esta manera no quiere decir que nosotros cuando acabamos el proyecto así nos vamos, sino que hemos seguido trabajando, ayudando a los siguientes usuarios a acomodarlo. Por ejemplo, hubo un momento en el que gran parte de la población, que no eran jóvenes, querían utilizar el edificio precisamente por su alto contenido de abstracción de espacios. Entonces pasó a ser un centro juvenil a ser un centro intergeneracional. Ahora se llama el HAM, como jamón sin la ON, HAM Self, y vais a ver la web, que por cierto ayer entré y ponía 10 años, así que el seguro decenal creo que ya se termina. Entonces, sí que hemos seguido trabajando con la municipalidad inicialmente para, pues incluimos cocinas, nuevas mesas, nuevo mobiliario, para poder tener unos usos que nos demandaban y que en el fondo era un tema de mobiliario, no era un tema de tirar tabiques o de demoler, ¿no? Posteriormente la biblioteca tuvo un problema de fondo bibliotecario y se trasladó en parte aquí. Entonces al final es una gran casa que contiene una biblioteca con un montón de gente que se apropia del edificio. Y por último, en el 2015 fue muy interesante porque con la crisis migratoria, si os acordáis, Alemania acogió 1 millón de refugiados, de los cuales, por ejemplo, SELF tuvo que acoger 20 familias. Y fue el albergue el que acogió a estas familias con unas estructuras ligeras que se iban adaptando a los espacios, se incluyeron unas nuevas cocinas, que era muy sencillo, enchufándolas a los cuartos de baños, etc. Y ha sido teniendo múltiples vidas. Entonces, quizás esa cuestión, no de control de proyectos, sino de control en el diseño, muchas veces ambiguo, pero precisamente, digamos, cuyas infraestructuras están claramente diferenciadas, permite que sea fácilmente apropiable por los usuarios. Algo que es totalmente, vamos, de verdadera y de radicalidad actual, ¿no? A día de hoy, sobre todo en el ámbito doméstico. Pero bueno, es otro asunto. Ahora nos movemos a un territorio más cercano a nosotros, que es La Rioja. Y la ciudad es Haro, esta otra ciudad con la que llevamos colaborando desde 2018, ¿no? hasta la actualidad. Si previamente SELF era la ciudad de la porcelana, por un gran sustrato que tiene geológico, etcétera, en este caso Haro es una de las principales ciudades del vino que tiene España, ¿no? Hubo una transferencia de conocimiento y de infraestructuras de Francia por un problema en las plantaciones de filoxera. Entonces Haro acogió, que ya tenía cultura vitícola, pero acogió todos esos saberes en unas infraestructuras, en unos trenes, tuvo luz, ¿no? Casi antes que ninguna ciudad en España, etcétera. Y con ello, pues arquitecturas como de Eiffel, ¿no? Una de las bodegas, o Zaha Hadid, que por cierto fue el primer edificio que se hizo en España, fue en Haro. Entonces, al final, esta transferencia no solamente de producto, sino cultural, es algo que sucedería tanto en SELF con la porcelana como en Haro como el vino. Pero claro, de éxito se puede morir. Entonces,
lo que sucede es que el casco antiguo, aparte de tener las infraestructuras municipales de ayuntamiento, etcétera, al final es esa especie de marco Ciudad Potemkin, ¿no? De marco un poco falso en el que los foráneos, digamos, es donde conviven para disfrutar de esa cultura del vino, de gastronómica, etcétera. Pero la gente local realmente se ha desplazado de estas zonas por, obviamente, cuestiones de actualización de infraestructuras, de imposibilidad de realizar una vida normal y, sobre todo, una gentrificación bastante importante. El primer proyecto que realizamos para la administración fue una petición un tanto extraña. Inicialmente porque este es el casco antiguo, se entiende bastante bien por la ¿no? Condición topológica que vemos de calles y de cubiertas, de materiales, etcétera. Y esta es la plaza principal, ¿no? Aquí estaría el ayuntamiento y, como veis, es una plaza porticada con este edificio central, que es un kiosco, un edificio como para la música, ¿no? Un edificio que podemos ver aquí a continuación, ¿no? Un edificio que es un monumento y que tiene una situación inamovible en la posición en la que está en la plaza, ¿no? Pero claro, toda la gente que habita Haro no vive en este fabuloso centro histórico, vive en esta fabulosa periferia, como en todas la mayor parte de las ciudades que conocemos. Evidentemente tienen acceso a supermercados de una manera más sencilla, a infraestructuras deportivas, educativas, etcétera, pues de una manera más asequible y más económica, ¿no? Entonces, debido a que se desplazó toda la gente a esta zona que veis a la derecha, con esta, digamos, pinta desde un punto de vista superior, con estas manzanas cerradas que nos suenan tanto, algo que tenía el proyecto urbano era esta especie de cruz, en la que esto es el nuevo centro de esa zona. Comenzaron a haber de manera espontánea, lógicamente, bares, terrazas, zonas de juegos, un poco improvisados. Os voy a dar un dato interesante. En esta esquina está el bar que más Estrella Galicia vende de España. Para que os hagáis una idea, que realmente, aunque parezca un sitio muy triste, es un sitio muy vivido de otra manera, ¿vale? Entonces el ayuntamiento nos propuso hacer algo aquí y de repente Arantxa y yo decíamos, ¿pero nos están pidiendo un monumento o qué nos están pidiendo, no? Entonces, realmente, recordando el edificio que habéis visto previamente, esa especie de infraestructura urbana que es un templete para música o para subirse políticos o para no sé, iba a decir algo inapropiado, la reina de las fiestas, ¿no? Esta cosa que se suele hacer, pues decidimos trabajar precisamente por contraposición radical, ¿no? Frente a un elemento central que era el previo, sabíamos que teníamos esta red de espacios que ya existían. Frente a un elemento que era exclusivo, sabíamos que teníamos que tener un elemento que tenía que ser inclusivo. Frente a algo que era representativo, tenía que ser puramente participativo. Frente a algo que era principalmente construido con piedra y con metal, pues tendría que estar construido principalmente con cauchos y textiles. Y por último, frente a aquel podio que ya limitaba el acceso, teníamos una topografía. Y finalmente, aquella forma final, cerrada, de aquel monumento, teníamos que tener una forma blanda y aditiva. Entonces, al final lo que propusimos era una zona de juegos. No es una zona de juego de niños, es simplemente una zona lúdica, dejada para que sea utilizada y apropiada por cualquier tipo de generación. Y sabemos que si algunos de vosotros pasáis por un parque y veis la cantidad de gente que hay alrededor de los parques, realmente es una cosa verdaderamente que pasa de cualquier generación, vamos, desde pequeños, medianos, grandes, etc. Es un lugar realmente muy interesante, ¿no? Propusimos un sistema que tenía que ver con ensamblajes, traído de otro lugar, que se podía desensamblar. Nuestra intención e interés era que pudiera crecer o decrecer o moverse a otra parte de la ciudad, ¿no? Nos interesaba esta relación con el monumento, frente al monumento que entendemos como estable, esta idea de monumento blando, ¿no? Que un edificio cuestione la firmeza, la utilidad y la belleza de los monumentos tradicionales. Es un reto, yo creo, que nos ponemos como arquitectos disciplinares cuando trabajamos sobre esta idea de lo perdurable y de lo inmutable, ¿no? Bueno, todas estas ideas del monumento, monumentos blandos, de algo relacionado con la preservación experimental, es algo que Arantxa y yo empezamos a trabajar cuando dimos clase en Londres, en la IE, durante varios años, pero sobre todo a partir del 2015, con una agenda que se llamaba pues, Vacancy, entendiendo aquello de lo vacante como algo que siempre está disponible. Vacante quizás a través de la RAE en español es algo que parece que está finalizado, pero nos interesa la posibilidad de que sea algo que todavía está abierto y que lo que necesita es que llegue alguien y lo termine de activar. Si el patrimonio construido es algo que es común a nosotros como arquitectos, que deberíamos ser los responsables de él,
pues tenemos que saber cómo trabajar y operar en él. Entonces, de una manera un poco experimental, pues estuvimos trabajando en estos aspectos durante varios años. Y luego, más recientemente, en el 2020, hicimos un seminario que se llamaba Chats, que ahora pertenece al archivo de la IEI, en el que en un momento post-pandemia, cuando la gente te decía que sí a tener un Zoom o un Teams, porque ahora estamos cansados, ¿no? Pero en aquel momento todo el mundo te decía que sí, pudimos tener una serie de conversaciones que nosotros llamamos documentales ilustrados, que producíamos posteriormente, pues, con Bernard Cormier del V&A, con Otero Paílos, con gente de Factumarte, etc. Hicimos una serie de volúmenes con asuntos que nos interesaban bastante en aquel momento. Entonces ya finalizo con el último proyecto que hemos hecho en Aro, que hemos finalizado recientemente, que es una ludoteca municipal y que sí que opera con un edificio existente. Hay una gran manzana educativa frente al casco antiguo que estaría aquí, y toda esa zona nueva que habéis visto en fotografías previas, pues en medio se sitúa esta gran manzana educativa. El pedagogo Bartolomé Cosío era de Aro y de alguna manera sí que influyó en ciertas ideologías de educación en el que una gran comunidad de docentes y de estudiantes convivían juntos, ¿no? Estas casas de profesores no eran para familias de profesores, eran también para profesores que pudieran convivir y poder compartir pues su día a día, sus preocupaciones y conocimiento, ¿no? Entonces, son casas pareadas, como veis aquí, y entonces el ayuntamiento consiguió, a través de la administración regional, tener durante una serie de años el uso de una de ellas, ¿no? Entonces, esta era la situación que tenían. Entonces, no son edificios, desde el punto de vista patrimonial, protegidos, pero para nosotros quisimos que sí que lo fueran. Entonces, esta idea de patrimonio de perfil bajo es algo que nos interesa y que existe en todas las ciudades, ¿no? Que entendemos que es relevante para la comunidad. Lo de lo mediocre y lo genérico también tienen valor, ¿no? Estaban cerradas, tenían problemas, tenían estas contraventanas que a nosotros nos gustaban bastante, que al ser una de las partes más blandas son las primeras que perecieron. Y entonces el ayuntamiento, al tener esta vivienda pareada, lo quería convertir en una única gran casa para precisamente también ayudar a conciliar vida laboral y profesional, pero fijaos, sobre todo en verano, porque Aro es una ciudad que es una ciudad de vacaciones de la gente, sobre todo del País Vasco, y en verano se llena de gente y un poco, bueno, pues es un lugar de encuentro sobre todo juvenil, ¿no? Entonces, ¿cómo operar con lo existente? Una de estas aprendizajes que tuvimos previamente, ¿no? En el seminario que hicimos para la IEI, nos interesaba que el edificio realmente es una fantasmagoría, es esta línea que veis aquí, que es una imagen desde abajo, y son solo elementos los que van haciendo, reparando, se van adosando, se van superponiendo y somos capaces de leerlo, ¿no? Y podemos ver esas capas que siempre quedan tapadas por una pátina de pintura, pero somos capaces de leerla y de releerla, de tal manera que, por ejemplo, la barandilla aparece como una extensión porque la normativa dice que tiene que tener tal altura. Estos elementos aparecen porque al pasar de una vivienda a un edificio público tienes que reforzar la estructura también. Entonces, sus códigos de color permitían entender cómo se han adherido estos elementos que de alguna manera se podían también poder desadherir en otro momento, ¿no? Por una persona que venga después, ¿no? Al final está construido a través de estos elementos que intentamos que fueran ligeros y sobre todo que el color permitiera mantener este lenguaje de lo que es estructural, de lo que no es estructural, de lo que es puramente constructivo, ¿no? Del mismo modo, por fuera, todas estas contraventanas pasaron a ser ahora mismo como unas rejas que nos pidieron por un tema de normativa, donde solo trabajamos con redondos finitos y todo se construye con redondos para intentar buscar la máxima permeabilidad con respecto al edificio existente, ¿no? Y quizás el elemento más característico fue este elemento nuevo que aparecía, ¿no? Que es una pérgola exterior que en el fondo no tiene ningún uso relevante, ¿no? Por un lado, permite alojar una rampa para acceder a la cota de la vivienda, que es algo que no tenía previamente, unas aulas que no están calefactadas y que realmente permiten un uso en verano, pero que no sabemos muy bien qué uso tienen, lo dejamos realmente abierto, ¿no? Entonces, la pérgola lo que hace es activar el jardín. Frente a un espacio que era un espacio, conseguimos tener varios espacios diferentes y lo que consigue es que sobredimensiona y expande ese interior de una manera muy sencilla, ¿no? Esta es la pinta que tenía, entonces más o menos esto fue lo que realizamos. El código de colores de dentro se extiende fuera también para entender cuáles son estructurales, cuáles son estructurales, y materialmente sí que nos propusimos que tenía que tener una apariencia diferente a nuestro monumento, ruina a perdurar, para distinguir también cuándo hemos intervenido en este edificio, ¿no? Las escaleras, veis que todos los elementos intentamos superponerlos encima de otros como si fuera algo de valor arqueológico, ¿no? Para que veamos las escaleras antiguas y las escaleras nuevas siempre superpuestas, ¿no? Y ya terminamos con una imagen parecida a la del principio, que tiene un poco de la estética aquella de Richard Maguire, en la que veis que la casa realmente desaparece y solo son los elementos que nosotros hemos incluido. No solamente constructivos, sino lo que más nos interesa, esto es espacio que no está altamente pensado,
altamente diseñado, pero totalmente vago a la hora de cómo el usuario tiene que intervenir con él, ¿no? Entonces, es todo ese mundo ordinario de muebles que pueden permitir la ocupación en diversos registros de ese espacio, ¿no? De distintos tipos de usuarios y de una manera que nosotros, evidentemente, somos capaces de predecir en este año. Bien, muchas gracias. Pasamos a dar la bienvenida a Jesús Lazcano. Y un aplauso, por favor. Bueno, hola a todos. En primer lugar quería como reiterar el agradecimiento al departamento y a Arantxa y Begoña por contar conmigo para este ciclo. Soy Jesús Lazcano y no tengo un estudio como tal, ¿no? Sino que por un tema que voy a empezar a explicar ahora, trabajo siempre asociado a otros estudios u otras prácticas, ¿no? Al pedir contar mi trabajo aquí, yo es la primera vez que cuento mi trabajo en público y por mi interés con el cine, me vi de cierta manera reflejado en este personaje que es Joe Gillis. Esto es uno de los primeros fotogramas del crepúsculo de los dioses, en una película que narrativamente es bastante disruptiva porque empieza por el final. Empieza con un hombre muerto en la piscina y nos dice que nos va a contar la historia de cómo ha llegado hasta ahí. Al pedirte que cuentes tu trabajo, en realidad siempre empiezas por lo más cercano, ¿no? Y es como este ejercicio de flashback en el que yo me veo como un poco reflejado en este farsante que sin demasiada suerte ni demasiado talento acaba entrando en contacto con el cine mudo, con la época del cine mudo, cuando él es un escritor de guiones de serie B de la época de posguerra, ¿no? Entendiendo como que hay un salto generacional inmenso entre él y las personas que le preceden. Como por entender yo mismo mi trabajo, he preparado este archivo en el que hay tanto los trabajos que hice por cuenta ajena, para algunos de los cuales me enorgullezco de ver aquí hoy, hasta estos trabajos que he ido haciendo más en solitario, y también por esta cuestión generacional que tiene que ver con que somos unos arquitectos que salimos de la escuela en 2009, en un momento que empezó la crisis y que entendimos que no seríamos lo mismo que los arquitectos que nos enseñaron. Hay como otra pata de nuestra profesión que tiene que ver con la investigación, ¿no? Que en mi caso es una investigación interesada en relacionar el cine y la arquitectura. Una investigación en mi caso, ¿no?, que ha dado lugar como al último encargo, del que hoy por diversas cuestiones no hablaré aquí, que es una serie de televisión que dirigirá Ang Lee, diseñar los decorados para una serie de televisión que dirigirá Ang Lee en el segundo semestre de 2026. Pero como de eso no puedo hablar, hablaré como de los otros trabajos que he ido realizando y de lo que me parece que ejemplifica mejor a nuestra generación, ¿no? Que es como esa investigación a la que a muchos no nos ha quedado más remedio que dedicarnos, aplicada a los concursos de arquitectura. Unos concursos de arquitectura que en números son muy inferiores a la época en cuando no éramos estudiantes. De hecho, como para prepararme esta charla, conté que solo el COAM en 2007 había hecho 50 concursos de arquitectura, entre los que había más de 2.000 viviendas, aparte de edificios gubernamentales, administrativos, frente a los 4 que ha sacado este año, ¿no? Y como en realidad casi todo el mundo que va a ver aquí hoy eran estudiantes, me parecía como justo mostrar 3 propuestas de Europan, que como ya digo, muestran esta relación de mi generación, o de lo que yo entiendo que es mi generación con la arquitectura, a través de una economía de medios, y de entender que seremos arquitectos que construiremos poco, pero que sí que tenemos la ambición de que esos pocos elementos construidos, o pequeños, o baratos, sirvan para cambiar dinámicas en una escala más amplia. Entonces empezaré por el final, como Joe Gillis, con este Europan de la pasada edición del año 2023, que es de la que cojo mi hashtag, entendiendo, ¿no?, como que en ese hashtag había algo que estaba
o que impregnaba todo mi trabajo vista en retrospectiva, que es intentar hacer como de esta situación de abandono institucional hacia las ciudades en este caso, hacia las viviendas en el segundo proyecto que contaré y hacia las infraestructuras que dispone, ¿no? Como de ese abandono, intentar hacer la principal fuerza motriz de los proyectos. Este proyecto fue el segundo premio en Europan y lo hice junto con Reyán, que son Andrea Jimeno, Che Villuc y Lluís Juan, que también es profesor asociado en esta escuela. El proyecto proponía la construcción de 2 edificios culturales en Carabanchel. En una visita a Carabanchel entendimos que no tenía esa condición de barrio que idealmente imaginábamos, sino que por su consolidación como un centro independiente había adquirido una autonomía con Madrid. Es decir, alguien que viva en Carabanchel no tiene por qué venir a Madrid. No existe esa condición periférica. Y al no existir esa condición periférica nos planteamos que qué ocurría cuando Carabanchel era el centro de una ciudad o se consideraba el centro de una ciudad. Entonces veíamos como estas calles estrechas de un planeamiento de los años 60, duras, sin arbolados, y en el que los parques o espacios verdes o incluso los suelos porosos más cercanos están como mínimo a 1 kilómetro. Aquí nos empezamos a plantear este área, que era el área de reflexión que daba Europan, y empezamos a ver que había ciertos vacíos en la trama. Unos vacíos que parametrizamos y que a través del catastro vimos que muchos eran de propiedad municipal, es decir, en el que se hacía patente como este abandono de las instituciones hacia centros urbanos no consolidados, y en el que no solo estaban catalogados como pequeñas ruinas o pequeñas infraestructuras que hubiera, ¿no? Sino que además tenían como estos suelos porosos en los que había crecido vegetación completamente espontánea o arbolado. Entendimos como esta situación de descampado, ¿no? Desde este paisaje de nuestra infancia, a través de las fotografías de Manolo Laguillo, en las que nos mostraban como estos lugares donde las estructuras urbanas todavía no se han conformado, ¿no? En el que estos descampados, vistos como algo, ¿no? Como un espacio no programado en el que podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasaba si nosotros tomábamos esa fuerza del abandono y los convertíamos en un paisaje alternativo, en que diéramos a la ciudad de Carabanchel o al barrio de Carabanchel como la posibilidad de disfrutar de esos parques y esos recorridos libres que no tienen? Para ello se proponían una serie de estrategias en todos estos solares en los que la arquitectura nunca ocupaba todo el suelo y en los que era una presencia siempre negociada con esas vegetaciones salvajes, y en las que además se contaba, ¿no? Como con una línea temporal en la que esos vacíos paulatinamente se irían ocupando, estando como el proyecto piloto, que eran estos 2 edificios que marcaban un poco las pautas a seguir en esa estrategia, ¿no? Unos edificios en los que no había esa presencia de suelo duro, en los que alrededor tenían unos pavimentos transpirables y espacios de reunión con arbolado y que daban sombra y que permitían, ¿no? Cuando veíamos este horizonte a futuro del año 2050, tejer una red alternativa de espacios verdes que de alguna forma negaban como esa estructura tan rígida de Carabanchel, ¿no? Y como, sirviendo casi como de propaganda este lema de Waste Landscape, ¿no? Como de estas arquitecturas como bastante crudas, un poquito sofisticadas, y que se relacionan con vegetación espontánea y con sucesos que en realidad no estaban previstos. El segundo ejercicio, el segundo proyecto, fue un segundo premio Exaequo en Europan 15, esta vez con Espacio Vacante, que Espacio Vacante somos Carlos García, Begoña de Abajo, Irene Campo y yo, y trataba sobre el vacío normativo. El gobierno vasco sacaba este solar a Europan para hacer 100 viviendas productivas. En lo que ellos querían o aspiraban era cambiar la normativa de vivienda pública y que en lugar de contemplarse como hasta ahora, como una sucesión de habitaciones en las que todas las viviendas son parecidas y la única diferencia es el número de habitaciones, contemplaban la inclusión de un espacio productivo dentro de la vivienda. Es decir, que alguien pudiera tener su taller o desarrollar su práctica, la abogacía o lo que fuera, dentro de esa vivienda. Nos interesó mucho la condición periférica de este solar en La Sarteoria, que es una población de aproximadamente 50.000 habitantes que está muy cerca de San Sebastián, y que sobre todo es una implantación que viene como por un pasado industrial de tener las fábricas de Michelin a lo largo del río Oria, que hace como que la presencia industrial sea muy fuerte frente a esta otra realidad más rural, como enclavada en un paisaje bastante agreste.
Aquí nosotros, ¿no?, nos planteamos cómo podíamos, reflejando ese pasado industrial, adaptarlo a la época contemporánea. Y para ello planteábamos como un diagrama de economía circular en el cual la construcción era toda en madera laminada, en unos pórticos que estaban separados 3,50, y en el que no solo la huella de CO2 acababa siendo negativa, sino que entendíamos, ¿no?, por esta cosa que yo también considero generacional, que es que somos conscientes de que el futuro es incierto y de que hay que adaptarse a los cambios, ¿no?, entender este edificio como una infraestructura doméstica e industrial con la posibilidad no solo de adaptarse a muchos cambios a lo largo del tiempo, sino incluso de ser desmantelada porque es obsoleta. La posición bastante radical tenía algo de manifiesto, y en la que en un solar con aproximadamente 20 metros de desnivel empezábamos como con unas casas bajas en contacto con la zona rural, y el edificio iba ganando altura, casi como una cortina que se descuelga, hasta la zona que estaba en contacto con las Artes, donde había torres de 10 y 12 plantas, siempre con la intención de no tocar el suelo y sobre todo de incluir esos espacios productivos, en un guiño a la unidad de habitación de Le Corbusier, en una planta, ¿no?, en la que siempre el espacio productivo está bien arriba o bien abajo de la vivienda, por una doble condición. Primero, por ponerla en el lado contrario de la fachada y que a través de estos espacios existiera ventilación cruzada, y segundo y más importante, por dotar a esos espacios productivos de una entidad propia en la que las circulaciones se independizan de las viviendas. Es decir, si alguien viene a mi estudio, no viene a mi casa, tiene un recorrido exterior que le lleva a ese espacio, y además al pasar a no ser una habitación dentro de mi casa, permitía un negociado con el gobierno vasco en el cual yo podía seguir alquilando lotes en ese espacio productivo si me iban bien las cosas, si la empresa crecía o si tenía otras necesidades. Y el último, que este fue primer premio, también con espacio vacante, y que hemos redactado el proyecto de ejecución y esperamos que la obra comience a principios del próximo año, era la adaptación a otros usos y reforma del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega. Cuando empezamos a hacer el Europan, este fue el dibujo del primer panel, de repente nos quedamos como impresionados de la escala del edificio con la que estábamos tratando. Esto es el área metropolitana de Torrelavega, que es una ciudad de unos 40.000 habitantes, y esto es el mercado de ganados, ¿no?, como una mancha en el centro que tiene un porcentaje de superficie muy importante, que está colocada en el centro y que por tratar con muchos animales tiene un perímetro de casi 1,5 kilómetros de longitud que hoy por hoy no puede atravesarse, ¿no? Entonces, entendíamos esta adaptación a otros usos, primero desde la escala, a través de entender que un espacio de esa magnitud podía aspirar a ser una infraestructura regional e incluso nacional, y por otra, intentar que con nuestras operaciones hacer una intervención mínima de máximo impacto que mejorara también las condiciones urbanas, ¿no? Entonces, frente a esta cónica del arquitecto Francisco Cabrillo y del ingeniero Calavera, en la que vemos como este edificio en abstracto, con una nave sin pilares que tiene 200 por 60 metros, que en el momento de su construcción en el año 75 fue la estructura cubierta sin luces, con luces diáfanas más grande de toda Europa, nos encontrábamos, ¿no?, como esta imagen en su momento de esplendor, ¿no?, que era como esa nave con 12.000 cabezas de ganado y todo el trasiego de circulación de camiones y de diferentes elementos, ¿no?, que ocurren alrededor para que este mercado sea posible a diario. Sin embargo, ¿no?, como por este paulatino abandono, esta es la situación que nosotros nos encontramos, ¿no?, ya un edificio infrautilizado en el que un día de mercado apenas hay ganado y que en realidad ya se utiliza para otras cosas, como vemos aquí, ¿no?, con estas vallas que no aíslan ni del sonido, ni de los olores, ni de todos esos temas que son inherentes a un mercado de ganado, para hacer oposiciones, ¿no?, en este caso de plaza de policía municipal, me parece que era. Entonces, nosotros ya teníamos aquí una realidad a la que agarrarnos, ¿no? Y el planteamiento del concurso en realidad fue bastante directo por nuestra parte, casi una traslación directa de las bases, que era incluir un pequeño edificio como una membrana que aislara el lado del ganado de esta nueva plaza pública, permitir que en esa parte baja poder hacer un bypass a todo este espacio no solo vallado, sino que está como bastante deprimido con respecto a la cota norte,
y en el que además, ¿no?, como que esta parte que nosotros interpretábamos que era como una plaza pública pudiera abrirse al parque que tiene el norte y así como mostrar esa vocación urbana frente a la condición cerrada del antiguo edificio. Al empezar a estudiar el edificio entendíamos que no solo teníamos como esa gran nave vacía, sino esta serie de espacios, algunos de ellos ya ocupados, porque por ejemplo aquí al norte está el cuartel de los bomberos, ¿no?, el cuartel de bomberos, y estos otros partes que eran edificios administrativos y que entendiendo la intervención en esos espacios y en función de que estuvieran más abiertos, más cerrados y en relación con esta nueva pieza que siempre poníamos ausente, porque en Europan vendíamos estrategias, no vendíamos imágenes ni edificios, podía haber diversos controles de acceso y por lo tanto múltiples situaciones que ya tenían lugar, como es mercadillo navideño, feria de plantas. Estuvimos una vez y había como una feria de pájaros con toda la nave llena de jaulas de pájaros, bueno, como un edificio bastante difícil de creer hasta que no va. Entonces, otra de las patas de este proyecto era la caracterización de esas partes, ¿no?, de cada uno de los espacios que identificábamos y que en función de su estructura o de la relación con la fachada podían albergar unos u otros usos. Y entonces, bueno, ahí acabó llegando el encargo y la primera parte fue la elaboración de un plan director que tenía que lidiar primero con la rehabilitación a larguísimo plazo de todo el edificio y segundo con entender pues que hay caminos que otros han transitado antes, que es un poco lo que refleja este dibujo, ¿no?, de otros espacios industriales en el mundo que han sido rehabilitados como infraestructuras más contemporáneas, ¿no? Y por seguir incidiendo en el tema de la escala, este de aquí es la nave de turbinas de la Tate Modern de Herzog y de Meuron, ¿no?, por entender un poco como el tamaño de ese edificio colocado en medio de Torrelavega. Este plan director de repente empezó a lidiar con algo que yo le digo, en lo que intentamos incidir mucho en el taller, que es en que los proyectos conceptualmente tengan una línea, porque las situaciones alrededor cambian, pero los conceptos se pueden adaptar y siempre tendrás algo a lo que agarrarte. Algo que jamás pensamos cuando hicimos el concurso es que el gran problema del desarrollo de este proyecto tendría que ver con la seguridad en caso de incendio en un edificio lleno de personas y animales, y de una magnitud absolutamente bestial. Entonces, pautamos como todos esos dispositivos y medidas que tenían que utilizarse o que tenían que implementarse a medida que el edificio se iba ocupando mediante una doble condición. Por un lado, lo que una estructura era capaz de soportar físicamente en los usos, y por otro, con las tablas del código técnico, de qué tipos de ocupaciones llegan a dimensionar como máximo ciertos medios de evacuación para que no fueran como inmensos, ¿no? Entonces terminamos planteando como esta arquitectura, que no era tan transparente como pensábamos, ya que en nuestra mente era casi como una cortina de Efte, ¿no?, como una gran cercha bajo la cual tenía lugar esa calle, en el que no pudiendo tener esa arquitectura transparente, optábamos por unas pieles metálicas, primero para salvar como este escollo normativo de que el edificio tiene que tener un EI de 120, es decir, que si hay un incendio durante 120 minutos sea seguro evacuarlo, en el que el vidrio prácticamente desaparece por el alto precio y peso y dificultad técnica del vidrio RF, ¿no?, y en el que intentábamos reconstruir esa dimensión completa de la nave a través del reflejo de esas pieles metálicas, ¿no?, tendiendo siempre como esta vocación urbana a través de la sección, en la que el recorrido interior no es un pasillo, sino que está trabajado en sección por tener como esos puntos como un poco inesperados que tienen más que ver con lo urbano que con lo arquitectónico. Y en el interior de esa cercha poníamos no solo la administración como que gestionaría el nuevo espacio vacante, es decir, como esa gran plaza pública que quedaba a un lado del switch y que es objeto de la primera fase, sino también aprovechar de dar más con menos y dar una sala de reunión, que en todos esos metros cuadrados, prácticamente 20.000 no había, y ponerlo como en este espacio tan protagonista, justo debajo del tímpano de la bóveda, y que vierte a la vez, ¿no?, a esas dos realidades del edificio. Todo ello para conseguir hacer esta gran plaza con capacidad para 22.000 personas, ¿no?, y con unas operaciones muy sencillas de poner unas bandas equipadas
Primero, para que la organización de un evento no sea terrible para los promotores, porque tengan ya parte de las infraestructuras que necesitan allí. Y segundo, y también aquí es donde entra la normativa, por reducir mínimamente la ocupación y poder dimensionar los medios según la normativa. Como veis, el edificio, ¿no?, apenas tiene 1000 metros cuadrados, con una pequeña sala de juntas anexa a las nuevas oficinas, que se relocalizan para dejar libre como todos los costados que dan hacia la calle, una pequeña aula, el espacio de oficinas para gestionar el espacio vacante y esta sala mirador de la que hemos hablado, ¿no? Y también, ¿no?, como que en este documento nos dábamos cuenta que el edificio, por estos puntos de contacto, no era solo un tema interior, sino que tenía que mostrarse hacia el exterior. Y aquí entendíamos como que el respeto con esa arquitectura industrial tan directa y tan hermosa con la que nos habíamos encontrado no tenía que ser a través de la mímesis estética, sino como de respetar el espíritu de lo que es la arquitectura industrial, es decir, acortar tiempos de montaje y plantear como una construcción en seco y sobre todo como que las cosas se muestren sin tapujos tal y como son, ¿no? Que si son una escalera ventilada porque es lo que se necesita, pues eso era la fachada, y en el que aquí, casi como en una operación de Gordon Matta Clark, se quitaba la fachada con toda la crudeza posible para demostrar, ¿no?, pues que esa era una operación que había ocurrido después, todo en consonancia, ¿no?, como con este nuevo espacio en el que espero, ¿no?, a través de esta presentación, que agradezco de nuevo, que se haya como entendido esta aspiración mía y que yo interpreto en mi generación de intentar hacer más con muy poco. Muchas gracias. Bueno, esta situación rara de presentar a Carlos García. ¿Qué tal? Bueno, perdonad la voz, hoy me he levantado así. Espero no quedarme sin ella a lo largo de la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar hoy aquí. Teníamos ganas de que nos tocase subir al estado, además hacerlo con amigos y bueno, con tanta gente querida que está hoy acompañándonos. Bueno, vamos a retomar de alguna forma, ¿no? Porque como ya ha comentado Jesús, parte del trabajo que él ha enseñado es compartido con Bego y conmigo, y vamos a intentar, sobre todo, no repetirnos, pero sí contextualizar cómo esto que ya ha estado introduciendo Jesús y que en gran medida, ¿no?, que bueno, también por amistad, sintonía con Álvaro y Arantxa también hay como muchos puntos compartidos en lo que ellos nos han mostrado, tiene que ver en nuestro caso con este tema que nosotros introducíamos, que es el de ensamblajes y asambleas. Un término que en castellano tiene estas dos formas diferentes de acepción, pero que en inglés o en francés comparten, son términos que tienen, ¿no?, parten del mismo término, ¿no?, assembly. Por un lado, esto nos introduce el resto de palabras que son el potencial, la estrategia o las lógicas tectónicas. Utilizando este recurso que nosotros también de forma pedagógica utilizamos mucho, ¿no?, el trabajar con las referencias, para nosotros el potencial es aquello que las cosas son, pero también pueden llegar a ser, ¿no? Como en este caso, una montaña puede llegar a ser una pista de deportes, en ese caso de esquí, únicamente con la introducción de una mínima infraestructura que tiene que ver con definir un tipo de tratamiento para la nieve, pero también la manera en la que la técnica de las personas que utilizan ese espacio, ¿no?, transforma este lugar que, bueno, era natural y se convierte en artificial. Pero también en la definición de protocolos que tienen que ver con la estrategia, tanto de diseño como de uso, y que para nosotros es importante el trabajar con reglas, con sistemas que son capaces de establecer maneras de entrar al proyecto y que piensan en sus vidas futuras, ¿no? O por otro lado, en esta obra de Lara Almarcegui, donde descompone la arquitectura que contiene la propia obra en los elementos constructivos que finalmente la acabarán construyendo, ¿no? Para nosotros, en este caso, la idea de ensamblaje es todo aquello que no está presente en la materia prima o en la materia procesada a través de la industria y que es necesario proyectar para poder llevar a cabo las arquitecturas, ¿no? Sin embargo, la asamblea es aquellos espacios compartidos
donde se pueden tener experiencias compartidas por una comunidad, ¿no? Voy a mostrar de una manera muy breve varios de los proyectos que hemos desarrollado en estos 10 años que hemos estado trabajando juntos, Bego y yo. Por un lado, esta idea de potencial, ¿no? Esta capacidad que tiene la arquitectura, como comentaba, por llegar a ser algo que no era en un inicio, ¿no? Como puede ocurrir en este proyecto de una plaza que se construye en el Camino de Santiago, en un pequeño pueblo de León, donde la introducción de 2 pequeñas piezas transforman una calle con tráfico rodado de personas, también de animales, en un espacio comunitario en los determinados momentos de la semana o del día en función del uso, ¿no? O como en los proyectos domésticos también tiene que ver con esta idea de la transformación del cambio, de adaptar diferentes usos por medio del establecimiento de reglas, ¿no? Esta condición de regla establecida en la estrategia la hemos podido ensayar, como ya ha comentado y ya ha presentado previamente Jesús, sobre todo en Europan. Europan para nosotros ha sido varias experiencias estupendas en las que hemos podido testar cuestiones que probablemente lo permiten los proyectos por el tipo de pregunta que plantean en un inicio, y os invitamos, por supuesto, a todos a participar en cuanto podáis en la primera edición en la que podáis hacerlo, y si no lo hacéis, podéis todavía, que os suméis a equipos que puedan hacerlo y que seáis colaboradores de esta experiencia, porque son maneras estupendas de poder acceder a encargos, ¿no? Y entrar en esta escasez que comentaba Jesús de oportunidades para el acceso a determinados proyectos de relevancia pública, sobre todo, ¿no? Estas estrategias que ya hemos introducido nos llevan a la última etiqueta, que es la de las lógicas tectónicas. Todas aquellas cuestiones vinculadas a los procesos constructivos que para nosotros se extraen de los contextos, es decir, de todo aquello que el propio lugar, desde el punto de vista físico, pero también social, político, económico, nos pueden ofrecer, y para nosotros son argumentos para la toma de decisiones en el proyecto, ¿no? Algo que ya había hecho, ¿no? En un proyecto que junto con compañero y amigo Héctor Fernández Elorza habíamos desarrollado para la Escuela de Vela de Sotogrande unos años antes. Para nosotros, esta relación entre ensamblajes y asambleas al final es una manera de conciliar ambas acepciones, ¿no? Por un lado, la capacidad de poder admitir la diversidad y la coexistencia de diferentes elementos, diferentes partes, diferentes circunstancias que se producen en el proyecto, pero por otro lado también una manera en la que nosotros hemos ido dando respuestas. Si la idea de asamblea venía presentada en las preguntas, es decir, en las bases de los concursos, en las peticiones de los clientes, en aquello que la sociedad demanda a través de los proyectos que hemos podido participar, es decir, espacios que sean capaces de incorporar el tiempo y el cambio en las propias arquitecturas, nuestra manera de entender los ensamblajes ha sido una decisión personal que hemos considerado que tiene que estar vinculada con la industria, con la construcción en seco y con todo aquello que es capaz ahora mismo y en la actualidad, y con esta perspectiva de 10 años, dar respuesta a cuestiones que en la actualidad son relevantes y que tienen que ver con esta idea de arquitectura potencial. Es decir, la manera en la que establecer una serie de reglas de forma que nuestras arquitecturas tengan la intención de ser reversibles, puedan ser reutilizables, reproducibles o incluso reprogramables a lo largo del tiempo. Voy a contar... voy a contar 3 proyectos. Uno de ellos ya no voy a profundizar, ¿no? Ya lo ha contado Jesús, que es la reforma del mercado de ganados de Torrelavega, el Impluvio, un centro comunitario en Reynosa, y un último proyecto, una vivienda que acabamos de finalizar aquí en Madrid. Con la idea de entender cómo tanto la idea de asamblea como de ensamblaje está presente en todos, con mayor intensidad, pero estas líneas, sobre todo el potencial de la lógica tectónica o la estrategia, es común. Como había comentado Jesús y visto ahora en paralelo, ¿no? Es evidente la diferencia que existe, sobre todo en la manera de uso del edificio, ¿no? Un edificio diseñado en un inicio para compaginar el uso de personas y ganado, pero que por la necesidad actual y por las circunstancias sociales de la ganadería en Torrelavega, pues tiene estas condiciones, ¿no? Nos encontrábamos con un edificio que, aunque no tenía una protección patrimonial en aquel momento, queríamos entenderlo con el valor que tenía, sobre todo por entenderlo dentro de unas lógicas sostenibles en cuanto a reducir las operaciones, en cuanto a minimizar las acciones necesarias para que este edificio volviese a funcionar
con lo mínimo posible, ¿no? Y en ese sentido nos parecía interesante, ¿no? Casi como esta pequeña caricatura que hacíamos como parte del proyecto de Europan, donde entendíamos que las vacas debían seguir en el edificio, era una parte fundamental para la memoria y para el funcionamiento social y económico de la ciudad, y hubiese supuesto un problema enorme. De hecho, muchos participantes en el concurso decidían llevárselas fuera de la ciudad, y nosotros queríamos entender ese espacio como una especie de coexistencia que a partir de ese elemento fuese capaz de entender la genética del sistema, es decir, los huesos, el esqueleto del edificio, como un elemento de potencial para llegar a ser otra cosa, ¿no? Y entendíamos que esta referencia del motor fuera borda de Ulla Evinrude, este invento que de repente convertía el bote de remos en algo que tenía una capacidad de performar con muchísima más eficiencia por medio de una pequeña intervención. No hace falta tener un nuevo bote, sino que el mismo bote que tenemos, con una pequeña adición, es capaz de funcionar muchísimo mejor, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, ¿no?, lo que consistía la estrategia, cómo en fragmentar. Primero, poder acometer el proyecto en diferentes fases a lo largo del tiempo, y también viendo cuáles eran las prioridades para que unas posibilitasen que ocurriesen las siguientes, ¿no? Con esta pequeña intervención y que al final, ¿no?, permite esa conexión urbana, pero separar ambos lados, ¿no? Pero lo que sí que me gustaría mencionar es esta capacidad, ¿no? Entender cómo el espacio, si eres capaz de infraestructurarlo de modo que puedas atender al mínimo común múltiplo de todos aquellos problemas y la complejidad que está desarrollando que se está requiriendo para el propio edificio, pero también la manera en la que se puede adaptar de forma rápida, nos daría la posibilidad de tener múltiples posibilidades de uso y múltiples formas de convivencia dentro del propio edificio, ¿no? Algo que ocurre en el segundo proyecto que os vamos a contar desde hace ya 7 años que finalizó la construcción, y que, bueno, semanalmente en la cuenta de Instagram del Ayuntamiento de Reynosa van subiendo constantemente todas las actividades que se van haciendo, ¿no? Y cómo esta manera de puesta en carga de las arquitecturas es en el fondo lo que nos está demostrando que la estrategia que planteábamos desde el primer boceto del concurso, bueno, pues está funcionando. En el concurso, fue un concurso público en el año 2013, al que nos presentamos, ¿no? Se presentaron muchísimos proyectos. Tuvimos la suerte de ganar con este concepto tan sencillo, ¿no? Que era: vamos a construir una gran cubierta que admita la diversidad y que admita la coexistencia dentro de la provincia de Torrelavega, pero sobre todo que fomente la transparencia hacia el espacio público. Si aquí vemos la plaza del ayuntamiento, lo que requería la ciudad en un sitio en el que hay unas condiciones climáticas, sobre todo en invierno, muy duras, ¿no? Pues un sitio donde hace mucho frío, nieva mucho y el tiempo es bastante complicado, sobre todo en invierno. Necesitaban un espacio donde bueno, pues todas las personas de la ciudad pudiesen usar el espacio público en condiciones de confort, ¿no? Entonces nosotros pensamos que, bueno, podíamos ocupar el antiguo mercado, la huella del antiguo mercado que se había quemado en un incendio 3 años antes. Podíamos hacerlo a través de esta sencilla estrategia que planteaba ocupar con un edificio de planta cuadrada y un patio interior, permitiendo de esta forma liberar espacio en su perímetro para poder tener también lugares en el exterior del edificio que permitiesen esa transparencia y continuidad entre interior y exterior, ¿no? Tengo que decir, y casi como modo de anécdota, que ese incendio del mercado había supuesto la necesidad del ayuntamiento para poder utilizar el dinero del seguro de reposición, convocar un concurso a toda velocidad donde tuvimos 60 días para desarrollar proyecto de ejecución. Proyecto básico y proyecto de ejecución para poder empezar la obra en ese mismo año. Algo que ahora pensamos que no sé si seríamos capaces de volver a hacer. Ya este concepto de la cubierta y del espacio central estaba presente en la estructura, y nos gusta entenderlo como esto es lo esencial. O sea, todo lo que define el espacio, y que por tanto todo lo accesorio viene a resolver cuestiones particulares de este momento, pero que si hay una posibilidad, una necesidad de cambio, seguirá permaneciendo y organizando el espacio de una manera clara, ¿no? Como esa envolvente recibía y permitía tener una mayor dimensión para recibir la mayor cantidad de sol en los meses de invierno, que es cuando el edificio está en funcionamiento principalmente. También
permitiendo esa transparencia hacia toda la ciudad, ¿no? Que permitiese entender que es un espacio cívico, un espacio en continuidad con la ciudad y, por tanto, que pertenece a todas las personas que habitan en Reynosa, ¿no? Con este patio interior que comprimía, permitía la ventilación cruzada, etcétera. Y por último, bueno, entrar a entender el edificio ya desde la dimensión más técnica, que tiene que ver con el reto que supone pues, hacer coincidir 6 vigas en un mismo punto del espacio o poder colgar una planta para liberar el espacio sin estructura en planta baja, colgarla de una estructura superior. Para esto colaboramos con el compañero profesor también de la escuela, Juan de la Torre, que para nosotros fue una manera fundamental de entender cómo, ¿no? Los equipos tienen que nutrirse claramente de estos perfiles que ayudan a sacar adelante las cosas, ¿no? Como estos retos que planteábamos, para nosotros tenía que ver, y sobre todo con esta cuestión de los 60 días para desarrollar un proyecto de ejecución, en ser capaces de establecer unos elementos donde la medida, el número, ser capaz de controlar la fabricación de cada una de estas piezas por medio de la industria, pero también un detalle que se repetía en todo el perímetro del edificio para no tener que tomar decisiones que no daba tiempo a tomar, sino que establecían como las reglas básicas para que toda la información necesaria para la genética del proyecto estuviese contenida dentro de una misma sección constructiva. Fue emocionante ver cuando el edificio estaba empaquetado. Pensemos que esto hace 11 años de esta imagen. Ahora ya estamos muy acostumbrados a ver estas fotografías donde la madera CLT laminada llega a obra totalmente empaquetada. Para nosotros era, como decía antes Álvaro, también era nuestro primer proyecto que realmente construíamos. Estábamos, todo era un acontecimiento. Cómo se fabricaban todos estos elementos, pilares, que llegaban cada uno teniendo su personalidad, cada uno siendo un elemento fundamental dentro de la estructura, pero siendo capaces como de construir la globalidad por medio del propio sistema, ¿no? Donde cada uno tiene una especificidad, pero al final el proyecto tiene como estas mismas reglas, ¿no? Cosa que permite la fabricación digital, la industria, el corte numérico de estas piezas que se fabricaron bastante cerca del propio lugar y se trasladaron a obra para acabar construyéndolo en menos de 3 semanas toda la estructura, ¿no? Una estructura que tenía que llevar como unos pasos determinados, pues, sin los cuales no te podías saltar, casi como cuando construyes un mueble de IKEA, para poder llevar a cabo todo el proyecto y que cada pieza encajase en su preciso lugar, algo que permite la industrialización y que la obra en seco facilita, ¿no? Y por último, la manera en la que resolvíamos la estructura por una cuestión de a fuego para poder mantenerla sin recubrimientos en el exterior, y de alguna forma utilizábamos la tectónica como una forma expresiva de la arquitectura, también manteniendo la planta cuadrada perfectamente reconocible y llevando la estructura al exterior, ¿no? Como también un guiño a otras arquitecturas que podemos admirar de la historia de la arquitectura. Esta es la imagen del edificio, ¿no? Como esta condición urbana que tiene como en esta implantación, donde la propia piedra de la demolición del antiguo mercado se recuperó para poder incorporarla en las diferentes cajas de servicio que establecían pues que contenían todas aquellas espacios necesarios para el funcionamiento del edificio. Y por último, y quizá como con una respuesta a un contexto muy distinto, en este caso es un contexto de una colonia residencial en Pinto, aquí en Madrid, donde nos encontramos con el encargo de una vivienda unifamiliar en un jardín que presentaba unas características que a simple vista podía parecer idílicas, un jardín lleno de vegetación, como un vergel, en el que había unas problemáticas importantes. La mayor parte de los elementos arbóreos presentaban patologías estructurales, ¿no? Como unos crecimientos desde la base que les hacían inviables para seguir creciendo, pero sobre todo una contaminación bestial en el suelo en los primeros 2 metros por base de unos rellenos, presencia de unos hormigones que se habían ido vertiendo y que hacían que la vegetación espontánea hiciese complicada la toma de decisiones a la hora de intervenir, ¿no? Nos encontramos con un geotécnico que tenía la cimentación a 16 metros bajo el terreno y un nivel freático presente que, claro, que explicaba toda esta vegetación exuberante que se producía en la planta superior por en muy mal estado en el que estuviese, ¿no? Por tanto, la vivienda
tuvo que dar una respuesta estructural. Por un lado, cimentar únicamente el 50% de la planta y por medio de esta estructura liberar la mayor parte del suelo para que las raíces de los árboles existentes no sufriesen y pudiesen, aquellos que estaban sanos, que eran más de la mitad, pudiesen seguir existiendo en el propio lugar. Y por otro lado, ¿no?, la descontaminación de esa parte del terreno, del cual bueno, que luego permitía otra vegetación o replantarla, ¿no? Esta cercha lo que hacía era establecer esta relación horizontal del espacio con el propio jardín, y de alguna forma lo que planteaba era de nuevo como incorporar el conocimiento o nuestro interés por los procesos constructivos a través de la industria, con madera, con una madera contralaminada que permitía el ensamblaje, pero también dejar las estructuras vistas, ¿no?, aligerando también el peso de la estructura y por tanto permitiendo esos tensores que permitían sujetar la planta baja para evitar la afección sobre el suelo que no tocábamos y permitía también que las raíces siguiesen su camino, ¿no? Esta imagen, ¿no?, muestra esta capacidad o el potencial de la arquitectura de ahora ser una casa, pero que podría llegar a ser otra cosa, entendiendo que la estructura es aquella que posibilita todo este espacio totalmente diáfano, al cual se le han ido añadiendo capas para resolver la función actual, pero que podrían en un momento determinado no estar y volver como su condición esencial, ¿no? La casa responde, como veíamos, a dos condiciones del contexto físico, ¿no?, como es la manera de tener que responder al sur y al soleamiento en las propias habitaciones, pero también el respeto por los árboles en los cuales la propia casa se retranquea en planta por medio de un quiebro para permitir la existencia de este olmo, de un pozo que existía y por tanto, ¿no?, completar ese respeto por los elementos naturales existentes, de forma que la casa también se abre, respira ese paisaje y permite esa relación entre lo que antes era el jardín, es el jardín existente, y que ya de nuevo va recuperando esa frondosidad y esa exuberancia que tenía. Para terminar, no hemos entrado en las plantas, no hemos explicado los proyectos a través de ellos, pero sí querría mostrar las tres plantas que habéis visto en el fanzine, todas a la misma escala, una a la de otra, que nos habla de esta idea de transescalaridad. Es decir, proyectos muy diferentes, programas muy diversos, que para nosotros en el fondo el mismo proyecto. Tienen que ver con cómo estos temas van pasando de unos lugares a otros, independientemente de para qué estén destinadas nuestras arquitecturas, y la manera en la que intentamos responder a ellas desde un punto de vista conceptual a través de estos temas que os hemos presentado y que no dependen del programa, sino que tienen que admitir esa diversidad y ese tiempo, ese cambio que se produce a lo largo de él. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, está fenomenal. Bueno, pues ahora damos comienzo a nuestra fila cero y nos gustaría que nos acompañarais a dar la bienvenida a Auxiliadora Gálvez, a Ángel Palmerín y a Jorge Sobejano. Por favor, subid junto con los... Sí, subimos todos, junto con los conferenciantes y nos vamos a incorporar nosotras también.
Ausi me pide que arranque, pero en realidad siempre arranca la fila cero lanzando las preguntas que consideréis y como queráis. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por la presentación, ha sido muy interesante. Y la pregunta que quería haceros está un poco relacionado con algo que yo creo que a mi generación le puede interesar, que es la percepción del papel del arquitecto en los ambientes extraacadémicos. Porque mientras que el rol del arquitecto sí que ha ido evolucionando en estos últimos años y hemos visto cómo os habéis tenido que adaptar a las distintas crisis de la última década, tengo la sensación de que la sociedad general no acaba de percibirnos de esa misma manera. Entonces, prácticas como las vuestras, que tenéis unos intereses más allá del proyecto como un objeto concreto, que tiene éxito dentro del mundo académico, no sé cómo se os valora fuera de él. Entonces, un poco la pregunta que quería hacer, que en realidad son tres, es cómo pensáis que se percibe al arquitecto en esta sociedad general, cómo os gustaría, por otro lado, que os percibieran y qué podemos hacer desde la universidad y desde los entornos académicos y las prácticas jóvenes para un poco cambiar esa percepción. Generación anterior sí que te puedo decir que la percepción social del arquitecto era, no sé si más elevada o con mejor consideración, pero sí con más difusión, ¿no? O sea, nosotros crecimos en un contexto en el que se hablaba del efecto Guggenheim, de cómo los edificios o los planeamientos urbanos, fundamentalmente a través de los arquitectos, que eran como las personas que ejercían ese poder de difusión en los medios de comunicación, pues mostraban su influencia en la sociedad. En mi opinión, ¿no?, en esta generación de la crisis ha habido como una traslación bastante habitual como de los sucesos a los objetos y de los objetos a los conceptos, significando esto que la arquitectura de alguna forma está prácticamente demonizada por la sociedad, ¿no? Como entendiendo que ese boom inmobiliario y que todo ese efecto Guggenheim, bueno, fue un señuelo que acabó desembocando en la crisis posterior. Y en cuanto a tu generación, en vuestra mano creo que está cambiar las cosas, ¿no? Porque en como sube y baja de diferentes oficios, pues cuando yo tenía tu edad nadie conocía el nombre ni de tres cocineros y sin embargo ahora son unas figuras sociales y culturales súper relevantes porque la sociedad lo demanda y creo que desde la universidad tenemos que promover una figura del arquitecto que sea útil en la sociedad y que cuando un cliente va a tu estudio no vaya, como van muchas veces, pensando que pueden alquilar tu título de arquitecto para hacer lo que ellos quieren, ¿no?, sino que entiendan que tenemos como una posición técnica e incluso ideológica hacia los objetos que producimos y como tal, pues que se nos respete. Yo diría que la primera respuesta es que depende, porque no hay una imagen única y exclusiva de cómo se nos ve a los arquitectos y arquitectas en el mundo. Pero quiero pensar que lo que a mí me gustaría que proyectamos o la imagen con la que se queda la sociedad no es tanto la figura de los arquitectos como tal, sino de lo que realmente ofrecemos y acabamos haciendo, ¿no? Es decir, a mí me parece que se ha hablado mucho en estos eventos de si la autoría tiene más o menos relevancia a día de hoy, se desdibuja más o menos, si los equipos multidisciplinares transforman lo que se percibe de lo que es el rol de los arquitectos. Para mí es más importante pensar en los resultados y en si realmente nuestras arquitecturas, porque además nos has lanzado la pregunta muy en concreto al perfil de estudio profesional creo que tenemos, ¿no? Y en ese sentido yo te diría, la experiencia que nosotros tenemos con los clientes con los que hemos trabajado, que principalmente es administración pública,
no sé qué imagen tienen de mí misma como arquitecta, sí sé que los edificios que hemos acabado construyendo, el edificio, o sea, para mí la mayor gratificación y la demostración de que creo que seguimos demostrando que podemos ofrecerle algo a la sociedad es cuando alguien va a visitar el edificio de Reynosa y me manda fotos de las hilanderas haciendo un taller de cosido en el edificio. O cuando me mandan una imagen de un circo que está pasando en el interior del edificio, que yo nunca jamás habría pensado que se iba a dar esa situación, pero hay unos payasos subiéndose a las vigas. Pues esto que tiene un poco que ver con esta idea del potencial de la arquitectura, de que muchas veces se pueden dar situaciones que ni siquiera nosotros hemos previsto, pero que somos capaces de generar, me parece más importante que el rol como de físico de una persona, arquitecto o arquitecta, que pueda definirse como tal, ¿no? También diría que creo que, respondiéndote un poco también como entiendo la preocupación más de vuestra generación de dejar de ser pesimistas con respecto a qué somos y qué ofrecemos, creo que en muchos casos, cuando la gente trabaja con arquitectos en equipos multidisciplinares, tenemos un valor añadido que también tenéis que saber poder ver, ¿no? Que la visión estratégica, transversal, integradora, la manera en la cual analizamos las cosas, creo que sí que tiene algo que ver con nuestra formación, más allá de hacer o no edificios como tal, ¿no? Esto es algo que hablo mucho con compañeros que trabajan, compañeros arquitectos de la carrera, que trabajan quizá en los márgenes o en otros ámbitos de innovación o emprendimiento que no están tan vinculados a la construcción de edificios como tal. Y pues tengo un amigo que trabaja mucho con inversores que dice que los inversores ven claramente unos rasgos muy característicos en cómo los arquitectos desarrollan sus planteamientos, su innovación o sus estrategias como emprendedores, ¿no? O sea, que creo que sí que hay un valor añadido que no me preocupa tanto que la sociedad lo perciba como tal, pero que cuando la gente trabaja contigo acaba entendiendo que sí que está ahí. No sé si al final me he hecho un poco el lío, pero espero haber respondido a tu pregunta. Pues la verdad es que es algo que nos ha preocupado durante tiempo, ¿no? El cómo nos percibe, no tanto como profesionales en el estudio, sino casi como docentes. Cómo percibe la sociedad a los arquitectos. ¿Somos necesarios? No nos quieren, no nos quieren. Yo casi te hablo desde la experiencia personal, porque comenzamos en un entorno, que era la crisis, en la que parecíamos que molestábamos, parecíamos que era algo necesario para construir algo, pero que todo el mundo quería deshacerse de nosotros. Eso es lo que encontramos en España pues en torno al 2008-10, por ahí. Y era algo como muy difícil de afrontar, ¿no? Acaba de pasar, o sea, había muchos arquitectos reconocidos que todos tenían como una gran reputación y tal, y de repente nosotros éramos algo de lo que la gente quería deshacerse para hacer su casa. Bueno, fírmame los papeles y yo hago mi casa, que es lo que necesito, no necesito como nada más, ¿no? Cuanto más barato y rápido, mejor. Entonces, esa sensación agridulce de los comienzos, es verdad que tuvimos la suerte de quitárnosla de encima en cuanto de repente trabajamos en un entorno extranjero. Llegamos a Alemania y de repente era una sociedad que es que nos buscaba y nos quería y nos preguntaba y nos cuidaba. Nos cuidaron muchísimo como arquitectos, ¿no? Cualquier fase era consultada con nosotros. Éramos como una pieza fundamental en ese gran engranaje que ha explicado Álvaro, ¿no? Durante un proceso que ha durado más de 10 años. Entonces, esa sensación de formar parte de algo más grande, de ser algo relevante, hace que también tú te lo creas y, jolín, quieras convertirte en esa pieza relevante, igual que consideras que son relevantes todos los que están alrededor tuyo. Entonces, yo creo que a partir de ahí es verdad que así entendemos nuestra práctica. Y muchas veces con los clientes con los que trabajamos, que sí, son administraciones o son privados, porque muchas veces viene una pareja a una casa que se convierte en tu nueva familia, ¿no? Tu familia expandida, así que con la que convives un periodo de tu vida y de una forma hiperintensa. Y lo que sí que tenemos como de feedback muchas veces con ellos es que casi nos ven como esa pareja de casi locos, muy comprometidos con su trabajo, que siempre están ahí para darles una respuesta a situaciones que pueden ser problemas, o pueden ser ocurrencias, o pueden ser, no sé, cosas que se les ocurren que es que no tienen respuesta y que de repente dicen, oye, Álvaro, Arantxa, es que estamos pensando, ¿no? Y como que siempre estamos dispuestos a estar ahí. Creo que esa capacidad de compromiso la hemos adquirido gracias a esos primeros entornos, o sea, gracias a creérnoslo. Estoy totalmente de acuerdo con Bego. Hay que ser un poco optimista, hay que tratar también de... Bueno, al final la arquitectura es una profesión que requiere una gran inversión de tiempo. Entonces, se convierte en una forma de vida. Vamos a hacer de ello algo que te divierte, que te emociona, que te anima, ¿no? Entonces, si un poco lo consideras así, yo creo que también das la vuelta a la tortilla y consigues que los demás te vean casi con eso reflejado en esos ojos, ¿no? En esa actitud.
Y eso es lo que me gustaría que se quedara. Bueno, gracias por invitarme a compartir esta idea con vosotras y que ha sido súper interesante ver todo vuestro trabajo y, bueno, entender también esas tendencias generacionales que creo que nos atan y que estabas, creo que, explicando muy bien. Entonces, creo que tenía apuntado aquí, como en mayor o menor medida habéis hablado de arquitecturas incompletas, baja resolución, que exigen ser ocupadas para activarse, para completarse, ¿no? En cuáles hace falta el debate, la activación del usuario, que parece indispensable como para cerrar el proyecto, ¿no? Que lo hemos visto en muchos de vuestros edificios y de las cosas que proponéis. Entonces, eso parece, ¿no?, que los arquitectos y las arquitectas hemos entendido que debemos proyectar para, bueno, estructuras que van más allá de la primera ocupación, ¿no?, que van más allá de lo que estamos viendo, sino que estamos trabajando con un futuro incierto que debe poder ocupar ese espacio más y más veces, ¿no? Hemos superado la tabula rasa. A priori esto es una nueva manera de entenderlo y estamos como enfocándonos a algo que en realidad, si quisiéramos hacer más y más eficiente, debería relegarnos un poco a un segundo plano. Es decir, estamos cediendo más espacio, ¿no? Entonces, mi duda aquí, porque es una duda abierta, yo creo que es algo como generacional, es decir, ¿eso creéis que nos aboca más y más a algo más homogéneo? ¿Soluciones más uniformes que realmente den cabida, que sean más infraestructurales, ¿no?, que hemos hablado de esa palabra también hoy, y que tengan menos presencia? Es decir, ¿dónde está el límite de esa intervención? ¿Qué creéis que tiene más sentido? Gran pregunta. Gran pregunta, porque es una cuestión, o sea, esta idea, o sea, ha sido como algo muy bonito, ¿no? Que todos los que hemos participado y hemos hablado de esa condición vacante de la arquitectura. Yo creo que o sea, es una cosa que estamos desarrollando en conversaciones porque somos compañeros, porque compartimos muchos intereses y afinidades. Y que es algo que estamos, vamos, en mi caso está en construcción totalmente, lo quiero incorporar a una tesis, ¿no? O sea, es como algo que es que no sé lo que es. O sea, de hecho lo incorporo en todos los ámbitos de mi vida, desde la academia a la práctica y a la investigación, para intentar llegar a ser hasta dónde llega esto, ¿no? Esta idea de que, oye, antes las arquitecturas eran como firmes, eternas, ¿no? Esta cuestión como de la permanencia, y que quizás ahora nos estamos dando cuenta que dependiendo de la vida útil que quieras darle, pues necesitas cierta adaptabilidad porque la sociedad cambia, evoluciona, ¿no? Y al final, o bien se queda como en desuso porque lo abandonamos, porque no encajamos en esos sitios, ¿no? Y se queda ahí. Y dices, bueno, ¿cómo lo reactivo? Bueno, pues igual hay que deshacer un poquito para que tenga esas otras vidas y se haga más. Claro, lo que me interesa es que eso ha sido como una consecuencia, ¿no?, de unas dinámicas como actuales, en fricción con unas arquitecturas pasadas, pero que a día de hoy se ha convertido en un objetivo en sí mismo. Queremos construir arquitecturas vacantes desde el inicio, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos? Yo creo, bueno, hemos visto ejemplos hoy, o sea, creo que no significa, de hecho no debería tender a una homogeneización. O sea, podemos ser tan creativos, tan propositivos en ese nivel de crudeza, de poco cocinado de esas arquitecturas, como lo somos cuando perseguimos el detalle final y último de la exquisitez más personalizada, ¿no? Creo que podemos llegar a eso con el mismo nivel de creatividad, definición, proposición, especulación y realismo, de hecho, también. Pero no te voy a mentir que es verdad que es algo que en los proyectos es como, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde queremos llegar, no? Un principio de no, se habita amueblando, se continúa la arquitectura, bueno, y luego también te pasa, fotografías tus proyectos y de repente dices, ¿dónde está lo que he hecho, lo que no? Pero es que eso también es un baño de humildad, es como, ego, quítate de en medio, o sea, es que no tienes por qué aparecer aquí quizás hasta los últimos momentos. También es una cuestión que, fíjate, yo creo que ya casi, es que no depende de nosotros, es que ya es así, o sea, es que es así, es que las personas para las que habitan las arquitecturas, a día de hoy somos una sociedad como que tenemos una autonomía, una capacidad de acción, una proposición en todos los aspectos de la vida brutales. Editamos nuestras vidas. O sea, tenemos capacidad de comunicarnos y de ser como... o sea, de participar en todo tipo de eventos sociales que suceden, ¿no?, a través de las redes sociales. Somos ciudadanos activos, ya no somos tan pasivos como antes, somos activos y tenemos una capacidad de impacto bastante grande, ¿no?, si empleamos bien ese tipo de nuevos medios. Entonces, eso ha hecho que queramos participar activamente en todos los ámbitos de la vida. Entonces, claro, tú te encuentras con clientes o habitantes que es que quieren lo mismo de la arquitectura. ¿Qué le vas a decir? Que no. Bueno, tendremos que encontrar la forma de que puedan llegar a ser eso, porque evidentemente es lo que nos están pidiendo. Entonces, pues eso, creo que es algo que en definición, y creo que no significa para nada una pérdida de competencias, no, significa como un gran reto, como afrontar.
y que habrá que redefinir en los seguros decenales. Bueno, yo veo dos preguntas en lo que acabas de plantear. La más concreta, que es esta cuestión de si nos lleva a unas intervenciones más homogéneas. Yo creo que no, que al final proyectar una infraestructura es exactamente, tiene la misma amplitud de posibilidad de respuestas que cualquier otra intervención o más, porque creo que responde quizá a unas en términos de eficiencia o de necesidad más concretos, pero las respuestas pueden ser tanto más innovadoras. O sea que quizás es una pregunta que me va a dejar pensando y que mañana te dé una respuesta más elaborada, pero me parece que no me había planteado en estos términos la realidad de hacer arquitecturas más genéricas o infraestructurales pueda llevar a arquitecturas más homogéneas, pero de primeras creo que no, que pensaría que para nada. La otra cuestión más abierta, que es esto de que nuestras arquitecturas compartan esta condición desprogramada o potencial, yo creo que en nuestro caso, y lo hemos hablado mucho en el estudio, tiene un poco de respuesta a lo que hemos ido recibiendo en los concursos o de leer unas bases de concursos donde claramente no te estaban pidiendo un centro de congresos, sino que te están poniendo ya una pregunta ambigua donde intuyes que la respuesta no está clara y por lo tanto tratas de dar una respuesta que sea igual de ambigua a lo que están buscando. Creo que esto no es tampoco un capricho de las administraciones, sino que es una respuesta de la sociedad en la que vivimos. Es decir, es pertinente que las arquitecturas de hoy sean así porque nos estamos dando cuenta que es que Matadero cumple 100 años, que me parece increíble que en 100 años haya pasado. Quiero decir, que cuando vemos lo que está pasando en Matadero nos parece que es que pasó hace 500 y pasó hace 2 días. Entonces, es una demostración clara de que las arquitecturas no duran para siempre o que los planteamientos programáticos con los que surgen evolucionan mucho más rápido en el tiempo de lo que pensamos y más ahora que todo cambia más rápido, ¿no? Entonces, es muy creíble pensar que lo que proyectamos hoy en 10 años va a tener otro uso. Con lo cual creo que es inevitable, por una condición como pertinente y contextual, entender que lo que yo creo que nosotros aprendimos en la escuela, que a mí me sirvió mucho, que proyectábamos mucho desde el programa, el partir del análisis del programa no quiere decir que tu respuesta va a estar dando una solución para un uso específico. Es una manera quizá que tenemos de hacer y de entender el programa para dar una respuesta más amplia o más potencial, ¿no? O sea que creo que tiene mucho que ver con el contexto, en inicio con lo que nos han pedido a lo que le hemos dado respuesta y en la actualidad con ser conscientes de que todo cambia cada vez más rápido y los usos seguro también. No sé. Sí, yo vamos estando como 100% de acuerdo con Bego, solo tiro un poco más del hilo, ¿no? Como para intentar hacer ver otro tema que nos interesa, que es que somos hijos de un contexto en el que la industrialización es inmensa, ¿no? Que venimos como de un estudio de la arquitectura a través de paradigmas del movimiento moderno, en el que cuando uno va a visitarlos se da cuenta de que la cuota de inventos es tremenda, ¿no? O sea, que para hacer la ventana de la casa Tugendhat hay 3 personas inventando, ¿no? Y en este contexto de mundo industrializado no somos tanto inventores como gente que ensambla objetos o productos de catálogo. Y creo que eso, en una parte, tiende hacia cierta homogeneidad estética, es cierto, pero en otra, claro, tiende como hacia un refinamiento de las estrategias, precisamente por poner más el foco sobre las únicas opciones que no te van a venir pensadas de fábrica, ¿no? Que al tiempo, ¿no? Siendo conscientes de que el futuro es incierto y de que las cosas cambian, creo, ¿no? Que es como esa confluencia de factores la que nos lleva como a este mundo como de arquitectura más homogénea, en la que, sin embargo, está muy preparada para negociar con el cambio. Bueno, pues lo primero comentar que agradezco mucho la invitación a estar aquí hoy con vosotras y con vosotros. Me han parecido 3 conferencias brillantes y con mucha belleza y creo que son pedagógicas para todas vosotras y vosotros que seguís aguantando aquí. Así que, creo que en ese sentido me gustaría indagar un poco más en las estrategias proyectuales que habéis puesto en marcha, recogiendo también lo que habéis comentado también aquí en la fila cero, ¿no? Creo que todos habéis hablado de estos territorios liminales, como de potencial cambio, que no se mantienen en un estado acabado en ningún momento, incluso en la casa que habéis mostrado, ¿no? De repente decías, la casa puede ser otra cosa mañana, ¿no? Porque la estructura lo permite. Entonces me parece que en un primer momento hay
para empezar, una sensibilidad diferente. O sea, una sensibilidad que valora lo existente en el proyecto que habéis contado en primer lugar, ¿no? Álvaro y Arantxa, estas edificaciones que decíais de perfil bajo, ¿no? Me ha interesado mucho esa denominación. Pero de repente vuestro ojo las valora, o sea, no dice vamos a quitarlas, sino trabajamos poniendo más capas sobre ellas, ¿no? Lo cual me parece muy inclusivo y eso ha estado presente en todos vuestros trabajos, ¿no? Entonces, esta sensibilidad a mí me parece que tiene que ver con una escucha muy precisa, tú lo hablabas, tu relación con los clientes, ¿no? O justamente lo que comentabas tú también, Jesús, ¿no? Como de, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿De qué manera podemos acompasar? Entonces, frente a lo que comentabas de esto puede ser más genérico, a mí me parece que es al revés, que es como más específico por esa tremenda escucha. Y a la vez, en los tres casos proponéis como una temporalidad diferente para el proyecto. Os quiero preguntar por las estrategias proyectuales que inciden en esas temporalidades, pero voy a hacer una variación para cada uno de los tres. En el caso de Álvaro y Arantxa, me gustaría daros primero una frase, ¿no? Decía Bruno Taut que la arquitectura solo existe si está sustentada por una acción. Me ha parecido que era muy patente en vuestros proyectos, ¿no? Esas acciones sustentando esos proyectos, ¿no? Esa habitación vacante, ese edificio vacante, esa franja que luego podía variar. Creo que una de las estrategias más poderosas que puede trabajar con eso, en vuestro caso, es el dibujo. Habéis mostrado esas ilustraciones maravillosas. Podéis hablar algo de eso y si hay otras estrategias asociadas a cómo la acción sustenta la arquitectura. En el caso de Jesús, yo lo siento, dices que eres pesimista, te voy a dar como un motivo para volverte optimista. La frase que te doy es una de Roberto Mangabeira Unger, un político que dice nunca dejarse confinar por el momento presente. Y creo que tú lo consigues. Es decir, hablas de, bueno, has hablado como, bueno, no tengo estudio, tal, la investigación, pero me parece que estás como sobrevolando, ¿no? O sea, como hago arquitectura y a la vez hago otras cosas y tengo una modalidad muy amplia de opciones en las que me puedo mover. Así que, en tu caso, claramente, la investigación es una estrategia muy poderosa para lidiar con el tiempo, con este modo de proyectar a lo largo del tiempo. Pero igual que me hables de ella o otra estrategia similar. Y por último, para Begoña y Carlos, dice Kat Weston, que es una socióloga, que cuerpos y entornos se co-constituyen, o gentes y entornos se co-constituyen. En vuestro caso, ensamblajes y asambleas, ensamblajes los entiendo asociados a la construcción principalmente en este caso, y asambleas a las gentes, ¿no? A esos cuerpos. Y me parece muy bonito que utilizáis la materialidad precisamente para trabajar con eso, ¿no? O sea, esta tectónica, la lógica tectónica que habéis hablado. ¿Cómo trabajáis a lo largo del tiempo con la lógica tectónica? No solo en tiempos de construcción, como puede ser la industrialización, sino a lo largo del tiempo. Hay una lógica tectónica que permite que esa performatividad suceda. Bueno, enhorabuena a los tres. ¿Vamos a hablar de eso? Jolín, yo estaba aquí como con el lápiz apuntándome todas las frases que nos has regalado. A ver, hay una cuestión que creo que tiene que ver con un poco intereses personales que se van como conformando en el tiempo. Y es verdad que desde siempre nuestra manera como de pensar sistemática está muy vinculada a esas tectónicas porque van un poco de la mano y la industrialización o este tipo de construcción de algún modo está muy vinculado a proyectar o hacer proyectos muy sistémicos donde el sistema puede ser abierto pero la genética está clara. Empezó un poco por ahí y es cierto que a lo largo de 10 años como que el momento va cambiando y cada vez se modela un poco, se modula un poco el discurso porque desde estas mismas lógicas ahora estamos viendo cómo respondemos a otros temas más pertinentes de hoy que tienen también que ver no solo con la manera en la que proyectamos, sino con la demanda de la sociedad de hacer arquitecturas reversibles pensando en su ciclo de vida útil. Y eso nos permite incorporar quizá estas otras cuestiones que tienen que ver con que incluso las lógicas tectónicas están informadas por el ecosistema social que las rodea, ¿no?
Entonces, quizá no es algo que fuimos tan conscientes cuando hicimos Reinosa, y en esto ha habido como, bueno, cuando haces conferencias, cuando alguien te invita o incluso cuando alguien te plantea preguntas sobre tu trabajo, te preguntas de vuelta, ¿no? Fue Javier García Germán el que nos hizo ver esta cuestión de Reinosa, de que el ecosistema social con el que habíamos trabajado, de las industrias que habían construido el proyecto, en realidad estaban como en un radio muy cercano, pero no había sido... Sí que habíamos hecho el proyecto sabiendo que había una empresa de madera cerca, pero somos más conscientes posteriormente, y eso ha ido como conformando el proyecto, los proyectos que han venido después, el incorporar, por ejemplo, estas estrategias, no sé si es una estrategia de proyecto, pero sí arrancar los proyectos sabiendo cuál es el ecosistema disponible a tu alrededor, ¿no? Y ahí no entra tanto una cuestión de forma personal de hacer los proyectos como de dar respuesta a una demanda pertinente del momento. No sé si eso responde un poco. Luego, como el equilibrio también entre que este planteamiento de ensamblajes y asambleas, como ha dicho Carlos, hay una parte que tiene mucho que ver con el tipo de proyecto que hemos hecho, ¿no? que nos ha dado pie a poder hacer estos espacios más abiertos, donde es muy importante cuando entra ya no solo los usuarios, sino los propios políticos que programan el edificio. O sea, el edificio de Reinosa no sería para nada tan interesante como nos parece que es hoy si no fuera porque hay un concejal de cultura y de programación cultural que está cargando el edificio continuamente de eventos, de nuevas actividades, y eso como que refuerza mucho más el proyecto. Podría haberse quedado cerrado y vacío, o puede llegar a darse el caso que lleguen otros políticos que no lo activen, ¿no? Entonces ahí también hay como mucho, de nuevo, de un contexto político o de esa idea de contexto expandido que trasciende lo que nosotros podemos hacer, pero que en este caso ha sido exitoso gracias a esto. No sé si responde. Claro, o sea, de primeras nosotros lo intentamos, o el proyecto tenía esa intención, pero es verdad que se construye con otros agentes que muchas veces están como que no están a tu alcance, que tú no puedes controlar, ¿no? Bueno, yo en mi caso me va a costar un poco responder a la pregunta, pero lo voy a intentar hacer como desde tus reglas y sobre todo como desde la perspectiva de la investigación aplicada, bueno, ese entendimiento del tiempo en la arquitectura. Yo en mi investigación, lo digo siempre porque a mí algo que, o sea, en realidad a mí lo que me interesa es el cine y son las películas, y creo como que mi entendimiento de la arquitectura tiene mucho que ver con cómo esta se representa en la fotografía o en la arquitectura, y esto por una deformación mía me lleva a pensar en que en realidad los arquitectos somos una disciplina que tiene el gran privilegio de poder pensar en sus cosas a través de otras, ¿no? Que es algo que sí que es cierto que no es común, y por lo que creo, ¿no? De lo que decía Begoña antes, de que para los financieros, en equipos multidisciplinares, como que realmente tenemos una manera de ver las cosas que es propia de los arquitectos, pero a la vez única de cada uno, ¿no? Precisamente como pues eso, por esa capacidad de poder pensar en arquitectura viendo películas, viendo hojas de botánica o cada uno a lo que le interese. Y en el caso del cine, que es un arte con una historia muy reciente, como que también se puede ver condensado cómo empieza un canon y cómo se acaba deformando. Y creo que es lo que a mí me ha hecho como particularmente consciente de que el tiempo cambia, o de que la manera de ver las cosas cambia con el tiempo. Es decir, pues las películas de época del siglo XVIII es muy distinto cómo se ve en 1910 a cómo se ven las de ahora, ¿no? Y de entender que en realidad no tiene tanto que ver con los objetos, sino con la manera en que las vemos, y en que las cosas que perduran son aquellas que tienen como una capacidad conceptual a través de la abstracción de sugerir cosas a las generaciones futuras. Y creo que es algo como que está presente en el trabajo que desarrollamos, ¿no? Como intentar elaborar siempre la arquitectura, no tanto desde los detalles o desde el programa, sino desde esas condiciones abstractas en las que creemos, ¿no?, que pasan a ser objetos interpretables y no acabados. La tercera. Pues es una pregunta que me encanta, porque, o sea, sí que estas ilustraciones son un documento muy importante en nuestro estudio. Invertimos mucho tiempo, mucho cariño, mucho dinero, todo, porque realmente los llamamos ilustraciones. Son unos documentos
con los que repensamos el proyecto. En cierto modo, teníamos esa sensación de que como habíamos documentado el proyecto, como lo estábamos presentando y tal, pues teníamos esa sensación de que la arquitectura al final no estaba realmente explicada o no estaba como completamente comunicada o del modo que pretendíamos. Y somos de esos arquitectos que no abandonamos la obra en la primera ocupación, sino que revisitamos nuestras arquitecturas. Somos súper curiosos, siempre volvemos a ver qué pasa, ¿no? Porque nos encanta ver cómo las personas pues empiezan a habitarlas, empiezan a pervertirlas, pues empiezan a amueblarlas, de cierto modo como pues a desarrollar lo que llamamos ese espacio, a construir ese espacio emocional que de repente dijimos, joder, es aquí, ¿no? Ahora de repente, esto era un poco lo que estábamos persiguiendo. No es que esté completa la arquitectura, pero está más completa que esas fotos iniciales de estudio. Entonces dijimos, joder, ¿cómo documentar esto? Pues empezamos a construir esta especie de cosmologías a modo de cómic multiventana, como los de Maguire en Here, ¿no? Que todos conocemos, porque sí que es una especie de fluido, ¿no? Un flujo de tiempos y de situaciones y tal, que nosotros íbamos viendo y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a ilustrarlos. Y así empezamos a documentar pues la vivienda, esta vivienda que tenemos aquí en Madrid, la vivienda GG, o empezamos a documentar la biblioteca, ¿no? Viendo y asistiendo a cada una de esas pequeñas celebraciones. Y un poco creemos que es importante esa especie, pues es un poco lo que estamos... O sea, gracias a ello también estamos redefiniéndonos como arquitectos. Gracias a ello estamos redefiniendo la forma en que abordamos los siguientes proyectos. Cada vez le estamos dando un poquito más valor a eso y estamos viendo... O sea, ha sido un documento para repensar lo hecho y para proyectar casi lo siguiente. Así que, no sé si... O sea, eso es un poco el valor. Le damos mucho. ¿Alguna pregunta? Sí, iba a decir, como estamos haciendo aquí fantástico. de las dos cosas y hemos cumplido con tiempo mejor que nunca, no sé si hay alguna pregunta que queráis arrancar en el público. Pues nada, oye, cerramos. Pues cerramos. Cerramos. Muchísimas gracias a todos Muchas por gracias. asistir. Y en la siguiente sesión, antes es el 13 de noviembre, con Eli, Uriel, Fogué, Gil y Carlos, sí, Gonzalo Pardo y Javier de Andrés, que está aquí. Así que os invitamos a todos a venir a la misma hora, al mismo lugar, el 13 de noviembre.